Estamos hoy para hablar en Cinema Coach de un film que nos llama la atención. Se llama Arbitrage y ha sido traducido como El Fraude en algunos países de habla hispana. Y realmente es un film de Nicolás Jarecki y es un film que se abre al mundo en 2012. Es también un trabajo en donde actúa Richard Gere, como hace el papel de Robert Miller, y Susan Sarandon como su esposa Ellen. El film relata la historia de un hombre, un potentado, un supermillonario estadounidense, vive en Nueva York y realmente describe su vida cuando está cumpliendo 60 años de edad. Y esto nos llama la atención porque es un hombre que, de acuerdo al discurso de la película, es un hombre que viene muy de abajo. Inclusive habla con la esposa en una conversación de cuando tenían que inclusive calibrar la cantidad de dinero para la comida mínima, y entonces da la idea de ese hombre hecho por sí mismo, por supuesto con el esfuerzo de su esposa. Es un film que podría verse fácilmente en televisión, mas sin embargo, cuando uno analiza el contenido, uno encuentra que en este relato de ese hombre millonario que hace un fraude y que realmente está amenazado por varios flancos en su vida afectiva, en su vida erótica y sobre todo en su vida de poder, su vida de imperio económico, en donde se observan algunas cosas que hicieron crisis en 2008 en los Estados Unidos, dando origen a la gran crisis económica. Uno puede ver que en este film, repito, un film medio en cuanto a argumento, nos encontramos sin embargo dos conceptos que son muy importantes. Uno es el de la riqueza, como la tenencia de recursos que generalmente sirven tanto para consumir productos, bienes, servicios, pero también para darse seguridad en el futuro. Y cuando la parte de la economía se da cuenta que la riqueza, sobre todo la riqueza monetaria, sirve para asegurar, darle más seguridad a la gente, uno comprende su verdadera importancia. Y el otro elemento que es importantísimo es el de la negociación. Entonces, cuando nosotros entendemos por negociación el intercambio de elementos para satisfacer a dos o más partes que están negociando, es decir, en donde una parte tiene que renunciar a unas cosas para que la otra obtenga otras cosas, para que la otra tenga realmente lo que quiere, y una buena negociación entonces es el equilibrio entre lo que se pierde y lo que se gana, y eso se entiende por una buena negociación. En la película, el film Arbitrage de Nicolás Jarecki, nos habla entonces de la confrontación de las dos cosas a través de, repito, de un argumento muy común y además un argumento muy sencillo. Y esto nos va a dar pie a cuatro situaciones. Cuando hay baja capacidad de riqueza y hay baja negociación, probablemente el ser humano está en supervivencia. Por lo menos tiene mucho miedo, no puede negociar, no tiene recursos y por lo tanto está en una supervivencia, al menos psicológica. Cuando por el contrario aparecen la alta negociación y la alta riqueza, aquí está en un periodo de competencia, es decir, es el escenario ideal para la competencia. Buena negociación, buena riqueza, hay recursos para poder negociar, hay fuerza, hay músculo económico, financiero, y entonces se dan los escenarios ideales de la competencia. Robert Miller, el personaje que encarga Richard Gere, es un hombre realmente de alta negociación y de alta riqueza, que se ve en los planos medios. Y ojalá le presten atención a esto porque creo que es lo importante del film, cuando la personalidad o la situación reúne una baja capacidad de negociación con una alta riqueza, hay imposición y esto es el ganador crónico. Es decir, la riqueza está por encima de la negociación,
hay entonces imposición, mientras que cuando, por el contrario, hay mayor negociación que capacidad de riqueza, hay ilusión, hay ambición, hay realmente una capacidad para poder negociar. Es decir, cuando alguien de baja riqueza es capaz de negociar y negociar bien, es talento. Hay talento de negociación, hay talento para lograr cosas. Con lo poco que se tiene, lograr mucho en los esquemas de negociación. Esto está muy bien porque el fin relata, y esto yo creo que es lo importante, el fin relata cómo un hombre que se impone por la alta riqueza, ya generalmente no usa negociación, se impone y va por diferentes causas, se está dando una crisis económica, se está dando una crisis afectiva, se coloca en la punto de debilidad y es perseguido por un policía que probablemente le tiene mucha rabia a la gente poderosa, económicamente poderosa, y ve en él un objeto de venganza, y esto va a influir en la dinámica del film, en el argumento, y entonces luce muy interesante cómo la película, el film relata la verdadera lucha de poder, y la verdadera lucha de poder que se da en este film es entre el millonario Robert Miller y su esposa Helen, interpretado por Susan Sarandon. Y aquí la lucha de poder, ella probablemente siempre fue una perdedora en esta lucha de poder. Él se impone por sobre todas las cosas, ella acepta esta situación, pero tiene que constreñir toda su libertad y se ve, por ejemplo, los problemas de alcoholismo, los problemas básicos y además muy estereotipados de una mujer de alto nivel social, del máximo nivel social, pero que sin embargo, aparentemente el esposo es el que lleva todo el imperio y toma todas las decisiones. Y cuando esta crisis eclosiona, entonces se da un proceso muy interesante, que es el proceso en donde ella, Ellen, tiene todas las cartas a su favor y hace entonces que este hombre, que tiene todo el poder del mundo, que además tiene toda la riqueza del mundo, que ni siquiera negocia, es obligado por ella a negociar, y esto va a generar que este hombre de alto nivel de competencia primero, por supuesto, después de gran capacidad de imposición, tenga que ser económicamente, y ese es el mensaje que nos deja al final, un sobreviviente desde el punto de vista de poder económico por las circunstancias que pasan dentro del film. Y entonces este film nos va a relatar con gran utilidad el concepto realmente de lucha de poder, y la lucha de poder entre dos seres que aparentemente se amaron, y así lo nombran al comienzo de su pareja, unos seres que se aman, luchan por unos ideales, triunfan, son grandes triunfadores económicos, él es el poderoso económicamente, él impone el poder, y entonces viene todo el proceso real de lucha de poder, que es la lucha que para nosotros es la protagonista. Y esto hace entonces que el film se llame y tenga un título en inglés de arbitrage. Cuando uno ve la concepción de arbitraje, es la negociación que se da haciendo un intermediario, haciendo las paces entre dos, y esto no se ve ningún arbitraje. Pero cuando uno va al concepto académico de arbitraje, me voy a permitir leerlo, es la operación de cambio de valores mercantiles en la que se busca la ganancia, aprovechando la diferencia de precios entre una plaza y otra. Y esto es realmente quizás el espíritu con que titularon a este film de Nicolás Jarecki en 2008, en donde entonces va a suceder un arbitraje, pero ese término realmente nos parece muy académico, y cuando nos nombran a la mayoría de nosotros en negociación, el arbitraje aparece la mediación hecha por una tercera persona, es decir, que va a decidir un conflicto entre dos partes que no aparece en el film.
El fin en español para mucha gente se llama El fraude. Y es una película entonces que nos puede señalar varias cosas. La primera cosa que nos puede señalar es la lucha de poder entre aliados. Yo creo que eso es fundamental y esa lucha de poder que se da entre personas que comparten inclusive, que comparten una pareja, comparten y forman parte de una familia, lo cual lo hace mucho más interesante. Y el otro es diferenciar, y creo que este es un punto muy interesante, diferenciar lo que es una negociación de lo que es un chantaje. La parte final podría ser o una negociación, un arbitraje, en el sentido académico de la palabra, una negociación de intercambio de beneficios en donde cada quien juega entre los miembros de la pareja, pero también podría ser realmente un chantaje que ella le hace a él. Y ese chantaje, entonces, este film nos sirve para que pensemos un poco en Coach, que diferenciar la negociación de los chantajes. Que dónde comienza el chantaje dentro de un proceso de negociación. Y creo que esto es una discusión muy interesante. Este es un film de 2012, es un film que hizo que, por ejemplo, la actuación de Richard Gere fuera vista y evaluada inclusive para el Globo de Oro de 2012 como mejor actor. Y realmente es una película que se puede aprovechar y se puede aprovechar en este sentido, en el sentido de la lucha de poder, en el sentido para diferenciar negociación de lo que es un chantaje. Y en tercer lugar, para clarificarnos un poco sobre qué es el concepto académico y el concepto que nosotros manejamos de arbitraje. Yo creo que es una película que deben ver, cuando la puedan ver, realmente enfoquen este contenido de este film de Jarecki por estas situaciones. Creo que la pueden aprovechar. Será hasta el próximo Cinema Coach.